entender. Eh, cuando nosotros hablamos de salud planetaria, a nuestra mente pues nos viene con ustedes, futuros médicos o ya algunos egresados, ¿no? Que ustedes van a luchar, van a combatir, ¿no? O van a ser la primera línea, ¿no? De defensa ante cualquier problema de salud, porque ustedes van a librar con esas consecuencias, ¿no? Con esas consecuencias que ante cualquier descuido de la sociedad, de la humanidad en forma general podemos establecer, y podemos, ¿no? Nosotros evitar esas causas, ¿correcto? Esas causas. Entonces, para evitar esas consecuencias de salud, lo que nosotros debemos evitar son las causas, ¿no? Evitando las causas, orientando, dando capacitaciones, dando charlas a la población, porque eso es también el enfoque, ¿no? De la comunidad formal estudiantil que son ustedes, de este tipo de capacitación, ¿no? De este tipo de charlas, de conocer por qué estoy identificándome con la parte ambiental, por qué voy a brindar una charla de lo que es salud planetaria, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo, por ejemplo, al aceptar esta invitación? Que comparto algunas cosas que a veces desconocemos, no porque de repente no nos abarcó el interés de leerlo, sino porque no nos formaron así. No nos formaron así. ¿Desde dónde? Desde el jardín, desde la primaria, desde la secundaria y más aún desde la universidad misma, ¿no? De la universidad misma, que falta y existe una gran debilidad en lo que es educación ambiental. Nos incluimos todos en ese paquete de debilidades que existe en el ser humano y una de ellas es lo que es la salud ambiental. Pero esa debilidad nosotros lo podemos transformar en fortalezas, sí, lo podemos transformar lógicamente en fortalezas, ¿no? ¿Van a existir oportunidades? Por supuesto, van a existir muchas oportunidades. Amenazas ni hablar, ¿cierto? Porque el ser protector del ambiente, el ser protector de la ecología del mundo, siempre va a conllevar a ciertas amenazas, como hemos visto acá en Perú, en la selva peruana, a grandes líderes ambientalistas que lastimosamente pues han sido perjudicados con su familia económicamente e incluso algunos hasta con su propia vida, ¿no? Es su propia vida. Siempre van a existir esas amenazas. Pero lo que nosotros queremos dar a conocer el día de hoy a través de esta charla, cuáles son esos problemas ambientales. Y también conocer un poco de las leyes ambientales, de los organismos que están encargados, por ejemplo, ¿no? MINAM, el MINSA, que siempre esos dos organismos se van a pelear, ¿no? Y nunca se van en este caso poner de acuerdo alguna vez para buscar una solución sustentable, una solución sostenible, ¿no? Que nosotros debemos abarcar para evitar, lógicamente, las causas. Y si no hay causas, no va a haber consecuencias, ¿no? O de repente no al 100% evitar las causas, pero disminuir las causas y así evitar las consecuencias que ustedes van a afrontar como futuros profesionales en las áreas médicas, ¿no? En las áreas médicas. Bueno, ya me presentaron, ¿no? Soy el doctor Fran Leiva Cabrera, tengo una maestría en lo que es la parte de gestión ambiental, me he dedicado mucho tiempo a esa parte, la gestión ambiental. Soy docente de la Universidad Nacional de Trujillo en el área de genética médica y biología molecular y celular. Pero bueno, estoy relacionando también bastante ahora lo que es la parte de genética, biología molecular, con la parte de ecología, ¿no? Ecología. Y eso es el interés que ahora debemos nosotros enfocarnos, ¿cierto? Debemos enfocarnos. Me agrada bastante también la parte legal, ¿no? Les soy sincero, me agrada bastante la parte legal. Es una de mis metas a futuro, de repente estudiar una carrera en la parte de leyes, leyes especialmente ambientales. Y sí leo bastante y comparto algunos conocimientos con algunos compañeros de mi promoción y ellos son los que me indican también cómo hablar ante de repente una autoridad o ante alumnos, porque no es cuestión nada más de amenazar, decir las cosas, no lo es, hay que tener cuidado en ese aspecto, porque ustedes saben que
las leyes, echa la ley, como dicen, no echa la ley, echa la trampa, y es así. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Queremos defender el ambiente, pues debemos basarnos en todas las normas legales. Por ejemplo, a muchos he escuchado de ustedes decir, hay que hacer una denuncia ambiental, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos hacer, sabemos hacer una denuncia ambiental? No, que no solamente de repente consiste en enviar una foto o enviar un documento, no, hay ciertos procesos y a quién enviar, por ejemplo, una denuncia ambiental. Por ejemplo, yo les puedo hacer esta pregunta en este momento, ¿no? ¿A quién enviamos la denuncia ambiental? Todos dirán, profesor, a OEFA, OEFA. Te aseguro que OEFA lo va a ver en su correo, ¿cierto? Y te va a ignorar, porque realmente no es que a OEFA llegue directamente la denuncia ambiental, ¿cierto? No, va a haber ciertos organismos que reciben esas denuncias ambientales, pero desconocemos, ¿te das cuenta? Y el día de hoy vamos a conocer un poquito de ello. Sí, un poquito, no, no tan profundo, ¿no? Porque hablar de esto, pucha, les hubiera dicho, no, nos quedamos hasta las 12 para hablar de este tema, ¿no? Vamos a tratar de colocarlo más puntual, lo de interés en este caso para ustedes. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, ¿cierto? Bueno, disculpen que les llame jóvenes, de repente por ahí ya hay eh, personas egresadas, como le digo, pero todos somos jóvenes a la final, ¿no? La parte de salud mental es muy importante también, como nosotros nos consideramos como seres humanos también emocionalmente. Se denomina contaminación a todo cambio indeseable en las características físicas, químicas o biológicas del ambiente. O sea, de esa manera nosotros vamos a definir qué es contaminación. O sea, contaminación es todo cambio. Por ejemplo, lo que es muy frecuente actualmente, lo que se habla y ya no se habla, ¿cierto? De la contaminación de nuestro mar peruano, por ejemplo, ¿no? Eso es un cambio indeseable. ¿Quién lo ha provocado? ¿La naturaleza? No, no ha provocado eso en la naturaleza. Lo ha provocado el hombre mismo. Pero fue de repente un error del hombre mismo. Puede ser que sí, puede ser que no. Sí, puede ser que sí, puede ser que no. Hay mucha evidencia actualmente de ese derrame de petróleo que realmente es más que sí, ¿no? O sea, que sí nos da a entender que sí fue provocado, ¿no? A que, claro, a veces no es la idea, como yo al inicio les explico a mis alumnos en clase de ecología, les digo, no es que tú te compres un carro y tu intención de comprarte el carro es que atropelles a una persona. Tú no sales con esa intención, pero a veces ocurren hechos, ¿no? Muy espontáneos, ¿no? Que nosotros no podemos controlar ante ello y tienes que someterte a las leyes, ¿no? Si atropellas a alguien, te sometes a las leyes y más aún si lógicamente es afectada la vida. Es igual, no, no es que yo tenga mi empresa petrolera y hoy día voy a contaminar, ¿no? O sea, hoy día contamino y los malogro todo. No es así desde ese punto de vista, pero como te digo, revisando todos los antecedentes, y ahí vienen las evidencias, ¿no? Primera, por ejemplo, evidencia es que aún conociendo que el oleaje estaba muy fuerte, salieron. Ya, desde ahí ya está, pues, el error, ¿no? O sea, sabiendo que puede haber un accidente, sabiendo que hay un peligro, hay un riesgo, salieron. La otra evidencia, no es la primera denuncia ambiental que tienen. Desde el año 2013 ya tienen denuncias ambientales por ese tipo de problemas. Entonces, por eso que te digo, ¿no? Más se va a un sí de la responsabilidad del ser humano, ¿no? Y lógicamente estos cambios que va a afectar la tierra, el agua y el aire, ¿no? Genera y se va a denominar todo lo que es contaminación ambiental. Y va a afectar directamente e indirectamente a los seres vivos. ¿Sí? Directamente e indirectamente a los seres vivos. ¿Por qué directamente? ¿No? Un humo, la tierra, el mar, directamente. Pero a veces nosotros consumimos alimentos contaminados. Entonces eso vendría a ser indirectamente. Sí, indirectamente, ¿no? Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, una vaquita que tiene, por ejemplo, antrosis en vacíos, antracis, por ejemplo, que pueda tener, ¿no? Ya, o una salmonelosis también, por ejemplo, shigelosis también, o sea, indirectamente, ¿cierto? A través de una bebida, de una raspadilla, ¿no? Eso nos afecta a la salud indirectamente. Pero también hay organismos, como te digo, directamente, ¿no? Así como ustedes recordarán, ¿no? Sus clases de parasitología, no sé si han llevado ya
cuando se les llamaba pues parásito obligado, ¿no? Parásito de vida libre o parásito facultativo, ¿no? Un parásito obligado, ¿qué significa? ¿No? Que necesita un ser humano, ¿no? Para poder completar su ciclo vital, por eso se dice parásito obligado, ¿cierto? Un facultativo, no pasa nada, no puede completar su ciclo vital pues en agua, en tierra, ¿no? Y un parásito de vida libre, ya pues no, ese individuo, ¿no? Está, su mismo nombre dice, está libre y en cualquier organismo, ya sea animal, vegetal, este se va a reproducir. Pero hay un cambio indeseable, que nosotros también en los seres humanos, cuando por ejemplo nuestra temperatura es óptima, controlada a nivel de hipotálamo 37 grados, estamos normales, ¿no? ¿Cierto? Estamos saludables, pero cuando ya hay una alteración, abarca también a un término de contaminación en nosotros mismos, ¿no? Porque ha ocasionado una alteración, un cambio indeseable en esa temperatura. Entonces, en eso nosotros debemos siempre enfocarnos, no siempre definir qué cosa es una contaminación, es todo cambio indeseable, ya sea en características químicas, biológicas, que afecten el ambiente, que puede ser tierra, que puede ser agua o que puede ser aire. En todo vemos contaminación. ¿Cierto? Ahora, aquí viene el gran debate, el gran problema, ¿no? Y menos mal que no fue el título, ¿eh? Porque siempre me han invitado, ¿cierto? A exposiciones así en otras universidades, y siempre me decían, ¿no? Doctor, me decía, doctor Leiva, de una charla para el medio ambiente. Y yo siempre le decía, ¿no? Pero le digo, hace 5 años ya di la charla de medio ambiente, le digo, ya pasado 5 años debe ser ya un cuarto ambiente, o sea, los fastidiaba, ¿no? Le decía, ya debe ser un cuarto ambiente, ya era medio, o sea, hace 5 años estaba la mitad contaminado, ahora ya pues un cuartito, ya no, o de repente ha aumentado, no ha disminuido. Es un término erróneo realmente, ¿cierto? Es un término erróneo el decir medio ambiente, ¿cierto? Medio ambiente. Y fue un error, aunque no lo crean, y es por eso que eso es algo que ustedes deben conocer, un error de tipeo de la secretaria, ¿no? En este caso, en el término embediment, ¿cierto? Que significa realmente la secretaria escuchó esto y colocó medio ambiente y se olvidó de colocar qué cosa, una coma, ¿cierto? O sea, ese término en inglés tiene dos significados de acuerdo al contexto. Ustedes saben que el inglés es un poco así complicado, ¿no? De acuerdo al contexto, por ejemplo, yo conversando así con mi sobrino, no le digo, oye, esta palabra, ¿qué significa? Pero en este contexto, no, es que se pronuncia así, se cambia así. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En una cumbre de Estocolmo en el año 1972, ¿cierto? Cuando la secretaria encargada de hacer un glosario para los países hispanoparlantes solo hablaba sueco e inglés. Tomó un diccionario y localizó qué cosa, ¿cierto? El término viene, ¿cierto? Y lo colocó medio ambiente. Y se olvidó qué cosa, de colocar la coma. O sea, ese pequeño error nos marcó generaciones desde el año 1972. ¿Cierto? Hasta el ministerio, creo que el Perú se denominaba así, ¿no? Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Ahora es Ministerio del Ambiente, ¿correcto? También hay que tener en cuenta esa terminología. Ahora, el ambiente es el medio en el cual tú te desenvuelves. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi oficina ahorita, es mi ambiente, ¿cierto? Es mi ambiente. Tú estás de repente en tu sala, estás en, no sé, en tu cuarto, también viene a ser el ambiente, pero es un medio donde el cual tú te vas a desenvolver. Es por eso que el concepto de ambiente ha variado de una visión pues estática de ser todo lo que nos rodea, tomado como un instante fotográfico del espacio físico hacia la comprensión dinámica, ¿cierto?, de interacción, y también sus consecuencias entre los elementos que los componen, ¿no? Que ve el ambiente como un complejo sistema de ¿qué? De interrelaciones que es muy activo, ¿cierto? Muy activo entre el espacio físico y también correcto, sociocultural. O sea, también abarcamos ahora, ¿cierto? A la importancia sociocultural, ¿cierto? Porque la sociedad, ¿cierto? También es muy importante en la forma, lógicamente, ¿por qué cultural? En la forma de comportarnos en el ambiente, ¿sí? En el ambiente. Lógicamente, si hablamos de ello, ¿no? Por ejemplo, Lima, ¿no? Que es, wow, es enorme, ¿cierto? Es enorme Lima, ¿cierto? Hay ciertos sectores que pueden estar de repente muy limpios, ambientes muy limpios,
donde su forma cultural es adecuada, saben a la hora que tienen que sacar su basura, saben en qué manera, en qué color de bolsa, dónde colocarlo, pero hay otras socioculturas que no son así. O sea, ven un montoncito de basura, colocan ahí su bolsita, ven por ahí, arrojan por ahí la basurita, entonces es muy importante la parte sociocultural. Es igual cuando ustedes, por ejemplo, lleguen a hacer sus etapas de sus primeros pininos en las áreas médicas, ¿no? Su serum, que ustedes les llaman, ¿no? Van a llegar a lugares, chicos, donde hasta para sacar una muestra de sangre, eso es sorprendente, porque uno ha pasado por eso, no vayan a pensar que uno, porque ya dice, ya soy egresado, voy a tener a mis pacientes directamente en mi oficina, no, uno va a hacer al inicio trabajo de campo. Y me ha pasado, por ejemplo, que cuando han llegado las personas para sacar la muestra de sangre, no, la gente venía directamente del campo. O sea, la gente venía directamente del campo. ¿Y a qué te refiero? A que venían todos sus brazos sucios, ¿no? Entonces en ese momento decía, ¿qué hacer, no? Todo mi algodón se iba, ¿qué cosa? Me lo llevaba, lo lavaba, ¿cierto? Todito su bracito, una y otra jabonada, ¿cierto? Para sacar la muestra de sangre. Entonces, ese es un aspecto sociocultural, jóvenes, ¿cierto? De que hay algunas personas que, claro, ¿no? Cuando tú dices, voy al médico, vas al médico bañadito, limpiecito, lógicamente porque no sabes lo que te va, lógicamente, a revisar, ¿cierto? Porque si es algo micótico, tiene que el médico revisarte todo tu cuerpito, ¿cierto? Pero doctor, solamente he venido por un honguito en mi rostro. ¿Por qué me pide que me, me saque toda la ropa, no? Y ahí también viene el pensamiento sociocultural del ser humano, ¿no? Pero por si el hongo está acá, ¿por qué me pide? Ya sabemos la complejidad de un honguito que puede estar en nuestro cuerpo. Entonces, a nivel de ambiente es así, ¿cierto? A nivel de ambiente es así. La persona socioculturalmente que está educada ambientalmente no va a respetar estas normativas ambientales. Y ya nosotros mismos, ¿no? También conocemos eso, ¿no? Ya el sonidito, la canción, el timbre, lo que sea, o la hora que ven el carro de la basura, nosotros también nos adaptamos a ellos. Ya sabemos, ya conocemos, ya es un cambio de cultura, ¿no? Del cual esta especie humana actuando como motor de ese dinamismo, es dinámico. Sí, es dinámico. Te das cuenta que cada año, cada momento nosotros mejoramos. Y cambia el concepto de ambiente, cambia, ¿no? Cuando se habló por primera vez reciclaje, la gente no quería reciclar. ¿Cómo hacemos que la persona recicle? ¿Cierto? Entonces buscaba la municipalidad, el MINSA, el MINAN, entonces interrelacionar todo eso para generar, y eso también generó puestos de trabajo. Aparecieron los recicladores, ilegales primero, luego legales, ¿no? Cómo se fueron formalizando hasta establecer su ley, ¿cierto? La ley del reciclador. O sea, hasta su día ya tienen su día también de reciclador. O sea, es importante todo este dinamismo en el conocimiento del ambiente. Ahora, ¿qué componente del ambiente nosotros vamos a tener? ¿Cierto? Agua, aire, suelo, flora, el espacio o el aspecto cultural, ¿cierto? Cultural también es muy importante, ¿cierto? Y el hombre. ¿Por qué este aspecto cultural? Imagínense, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, conversamos con un extranjero, el extranjero se va a quedar sorprendido. De repente, ustedes en Lima han ido pues a comer de repente un anticuchito, ¿cierto? Un anticuchito de corazón, un anticuchito de mollejita, ¿no? Pero también hay otros tipos de alimentos que lo utilizan en el anticuchito, ¿cierto? El anticuchito. Entonces, un extranjero se va a quedar sorprendido de eso, porque dice, pero ese es un factor contaminante. Oye, eso te va a causar daño, eso es malo. Sí, pero hoy está bien lavado, está bien procesado. Entonces, eso es cultura ya, ¿cierto? Eso es cultura. Por ejemplo, si nos vamos nosotros, vamos a la selva, ¿no? A la selva y nos van a dar de comer, ¿qué cosa? Un suri. Oye, pero ¿cómo vas a comer eso, no? ¿Qué cosa? O nos vamos a la selva y de repente nos dan a tomar lo que es el masato. Sí, el masato. El masato, por ejemplo, ¿qué hacen? Las hojitas lo mastican, ¿cierto? Lo mastican y lo escupen directamente en la botella. Y eso lo venden como trago. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿cuánta contaminación hay allí? Pero ese es un aspecto cultural que ahora en el ambiente se lo considera también un componente. Porque yo no puedo ir, oye, señores, ¿por qué están talando esos árboles? Pero oye, suave, ¿no? ¿Qué te metes?
Porque es nuestra cultura, es nuestra costumbre, es nuestro especio cultural. Oye, pero esa planta está en peligro de extinción. Sí, pero mira, nosotros tenemos este mecanismo de recuperación de plantas. Uy, ya. Entonces te das cuenta que es por eso que es muy necesario siempre, siempre ustedes como futuros médicos, y van a ir a esos lugares, no buscar esa relación con la comunidad, ¿correcto? Buscar esa relación que les brinde el conocimiento, ¿cierto?, de sus componentes del ambiente. Y uno es el aspecto cultural. Y lógicamente el otro componente es el hombre, que el hombre es el que más sufre de las consecuencias provocadas por las causas ambientales. No nos preocupemos por los seres vivos, no nos preocupemos por los pescados que han sido contaminados, por las ostras que han sido contaminadas, por el fitoplancton que ha sido contaminado. No nos preocupemos. Ustedes a través de la historia evolutiva de nuestros planetas saben que el planeta ha sufrido cuántos cambios geográficos, ¿cierto? Y los seres vivos han evolucionado, se han adaptado. Ha existido grandes extinciones en masa desde el periodo Cretácico, ¿cierto? Desde el periodo Cretácico, con la extinción de ¿quién? Del dinosaurio, ¿cierto? ¿Cuántas transformaciones geográficas? Y el planeta sigue estando ahora estable. Hay que preocuparnos por nosotros. De nosotros se han encontrado bastantes restos fósiles, ¿eh? Correcto, yo siempre le digo a mis alumnos así, de nosotros han encontrado bastantes restos fósiles, hasta los incas, ¿no es cierto?, encontrar restos fósiles, ¿cierto? Pero de animales hay muy pocos, ¿cierto? Hay muy pocos de los animales. ¿Por qué? Porque se han adaptado, han evolucionado, ¿cierto? Es lo más interesante. Entonces, hay tipo de ambientes, ¿no? Hay tipo de ambientes. Hay un ambiente natural, hay un ambiente intervenido, que es un ambiente intervenido y modificado. O sea, yo encuentro de repente, pucha, unas piedras hermosísimas, unas cuevas, eso es lo que he visto en Cusco. Por ejemplo, en Cusco he visto, ¿no?, que en unos cerros los arquitectos lo han diseñado, pero hermosísimo, y han hecho unos hoteles, ¿cierto? Han hecho unos hoteles, sensacionalmente. Como ves, hay algunas casitas, ¿no?, con piedritas, los especialistas en eso lo diseñan, le ponen un techito y listo, ya está. Entonces, eso sí intervenido. Aquí es muy diferente al artificial. El artificial ya pues es totalmente creado por el hombre, ¿sí? Por el hombre. Ahora, hay tipo de contaminantes, acá viene lo malo, pues, ¿no? En los tipos de contaminantes, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tipos de contaminantes? Miren, lo vamos a clasificar de tres maneras, según su naturaleza, según su origen y según su degradación. Así se van a clasificar estos contaminantes. Contaminantes químicos y contaminantes físicos son según su naturaleza. Los contaminantes químicos, nosotros tenemos aquí a los gases, los compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? Las pinturas, por ejemplo. Nosotros hemos acostumbrado, nuestros padres, a decir, oye, mira, a ver, ya cuando pinte la casa, pucha, el olor es insoportable. Pero, y eso decimos, no, la pintura es buena, dice, porque el olor es muy fuerte, la pintura es buena. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué sucede? ¿Correcto? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos que una pintura no tiene una fragancia adecuada? ¿Cierto? Si no tiene una fragancia adecuada, entonces decimos, no, 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 la pintura es mala, ¿cierto? Porque y así no, pero así no es el concepto. Realmente a través de los años las industrias han generado que estas pinturas no tengan tanto ese poder, ¿cierto? Que ocasione pues ese malestar a nivel de olfato, a nivel de cabeza también, ¿no? Que causa toda esa fragancia. También encontramos los metales pesados, ¿sí? Los metales pesados. Esos metales pesados, correcto, ácidos y álcalis. También encontramos aquí los insecticidas, ¿cierto? Y encontramos también el petróleo, el plástico y lógicamente nosotros encontramos aquí el contaminante principal, que es el petróleo. Y lo vemos en la actualidad, ¿cierto? Que el petróleo sigue causando, ¿qué cosa? Ese aspecto de contaminación, ¿sí? Y sus derivados también. Y también hay contaminantes físicos. ¿Y cuáles son, doctor, esos contaminantes físicos? Las radiaciones, que hay un gran debate, ¿no?, en ese problemita de las radiaciones. ¿Por qué? ¿No? Las antenas, por ejemplo, ¿no? 5G, 4G, causa problema, todo lo demás. Bueno, lo sabremos luego, ese aspecto, ¿no? Si causan o no problemas. El ruido también es considerado actualmente, ¿qué cosa? Un contaminante, y el calor, ni hablar. Es considerado también un factor de contaminante físico. Miren, por ejemplo, ¿no? Miren, el papel en su tiempo de degradación, ¿sí? Por ejemplo, miren, 3 meses el papel, las conchas de fruta 6 meses, los periódicos 1 año, los cigarrillos 2 años.
¿cierto? Mira, las bolsas plásticas, pero menos mal ahora ya se está utilizando otro mecanismo de renovación de ello, ¿no? El vidrio sí aproximadamente 4.000 años. Imagínate todos los procesos. Es por eso que ahora existen procesos de transformación, ¿no? Procesos de transformación. Muy bien. Ahora, las preguntas, chicos, por ahí están levantando la mano. Recuerden que al final las preguntas, por favor, para poder avanzar adecuadamente la charlita. ¿Ya? ¿Listo? Por favor. Entonces, miren, acá también nosotros tenemos, ¿cierto? Según su origen. Según su origen, también nosotros tenemos a contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Esto lo vamos a establecer nosotros según su origen. Por ejemplo, según su origen primarios, ¿no? Por ejemplo, está el monóxido de carbono, está también aquí el dióxido, ¿cierto? De carbono, el dióxido de azufre, el óxido nítrico, también que nosotros vamos a tener en cuenta aquí, y otros compuestos orgánicos volátiles como el metano, el benceno, el formaldehído, los clorofluorocarbonados, y halones que contienen bromo, ¿no? Y halones que contienen bromo. También acá nosotros encontramos, ¿cierto? También vamos a encontrar nosotros, ¿cierto? Materias particuladas suspendidas, ¿cierto? Materias particuladas suspendidas. Ahora, el asbesto, también el cianuro que es utilizado, chicos, en la minería, les comento pues que ahora ya hay que tener cuidado también en la terminología que nosotros utilizamos cuando vamos a dar una capacitación. Les comento que una vez me tocó dar una capacitación así in situ presencial en una minería, pero no era una minería legal, ¿cierto? Pero no debía decir el término ilegal. Imagínense, ¿ah? O sea, si yo decía en ese momento minería ilegal, te aseguro que lo único que hubiera encontrado de mí en este momento es una foto con una cintita, ¿no? Correcto, de quien vida fue. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, y a veces ustedes me darán la razón que es difícil cambiar el contexto o el vocabulario que uno puede tener, y me recomendaron, no menciones minería ilegal, si quieres salir vivo, menciona minería artesanal. ¿Cierto? Artesanal, y ahí viene la parte de su cultura, pues, ¿no? O sea, decir que es una minería ilegal y es su principal fuente de trabajo es ello, entonces sería una ofensa, ¿no? Para ellos. Entonces tenía que en toda mi exposición decir minería artesanal, minería artesanal. Entonces, y ahí vi cómo utilizaban el cianuro, ¿cierto? Utilizaban el cianuro, ¿no? Un contacto directo para la obtención de oro, ¿no? Y eran jóvenes, eran niños los que trabajaban en ello. ¿Por qué? Porque lastimosamente, pues, si cosechando al día sus papitas, su alimento, ganaban 8 soles al día, haciendo este proceso de purificación, el lavado de oro, ganaban pues 30, 40 soles. Ellos preferían hacer esto. Entonces ahí viene también el mal enfoque que tienen de estos contaminantes, ¿no? Metales pesados como plomo, recuerdan, o la Oroya, ¿cierto? La gran fábrica de plomo, la Oroya, que ocupó una vez un segundo lugar en los países más contaminados del mundo. Le ganó a Chernobyl, muchachos. ¿Cierto? Le ganó, porque la contaminación, ¿y por qué le ganó? Porque ya Chernobyl no es habitado, pero la Oroya sigue siendo habitada. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya los niños salían con un bioelemento más, que era el plomo. Tenían la capacidad incluso de pasar la placenta, que es algo sorprendente, y causarle un daño a nivel, ¿qué cosa? Cerebral, y un daño también, ¿cierto? A nivel renal. Y su índice de capacidad intelectual o coeficiente intelectual de esos niños era muy bajo. Entonces, eso fue una evidencia para presentar denuncias ambientales y, lógicamente, que esta empresa de plomo fábrica cerrara. Y las radiaciones ionizantes también son considerados contaminantes primarios. ¿Por qué? Porque directamente son vertidas a la atmósfera. ¿Sí? Directamente son vertidas hacia la atmósfera. Entonces, en eso debemos, jóvenes, tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede? Hay contaminantes también secundarios que a través de diferentes procesos se vierten también a la naturaleza y causan que causa efecto en el hombre. Aquí encontramos el trióxido de azufre, encontramos también el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ¿no? El ozono, pero el ozono, recuerda, profesor, que el ozono no es lo que nos protege, sí, pero ¿qué pasa? Que hay otros gases que arrastran el ozono y llega a la Tierra, y el ozono allí ya es contaminante. El peróxido de hidrógeno, también el pan, que no vayan a pensar que es, ¿cierto?, el pancito, sino es el famoso peroxil de nitratos,
sales de nitrato, sales de sulfato, sustancias radioactivas, que fue por ejemplo el radón 222, estroncio 90, el calor y el ruido, son considerados ya contaminantes secundarios. ¿Por qué? Porque el calor directo no es lo que nos causa el daño, ¿cierto? El calor directo no es lo que causa el daño, o sea, no vayan a pensar que, pucha, estoy en este caso ahí calor y ya estoy con un problema, no. Recuerda que el daño ¿a qué nivel es? Es a nivel de tejido, ¿cierto? A nivel de que a nivel de melanocitos, ahí es el daño y va a formar qué cosa, ciertos cánceres a la piel. Y el ruido también, ¿el ruido a qué? A nivel qué cosa, a nivel sensorial. Y no solamente sensorial, a un nivel qué cosa, emocional también, ¿cierto? Entonces te das cuenta que no es directo, sino hay una serie de procesos. Por eso se llama contaminantes secundarios. Mira, acá por ejemplo, ¿no? En Lima, ya ustedes ven la contaminación a diario, ¿no? Y es difícil a veces cambiar la forma de pensar en renovar esos autos, ¿no? Constantemente. Pero bueno, poco a poco se va mejorando, ¿no? En ello. Ahora, y según su degradación, bueno, eso es lo que se espera cada día, ¿no? Que ya a estos contaminantes, las empresas que elaboren estos contaminantes sean pues de materiales biodegradables, o sea, sustancias que pueden ser degradadas o transformadas por los microorganismos, ya sea bacterias y hongos, o por sistemas de ingeniería, que pueden ser plantas de tratamiento de las aguas, hervidas, lo que sea. Por ejemplo, el papel, el cartón, algunos detergentes y desechos orgánicos, no excrementos de alimentos. Se puede biodegradar, se puede transformar, ya sea sistemas de ingeniería, ¿cierto? Bacterias y hongos. Por ejemplo, una vez yo les dije a unos ingenieros ambientales, ¿no? Les digo, jóvenes, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Tecnologías limpias o tecnologías que limpien? Que hasta ahora no encuentran la respuesta, ¿no? O sea, porque se dan cuenta que o creo tecnologías que limpien o creo tecnologías limpias, ¿cierto? Limpias. Entonces, esos dos contextos es la gran duda del ingeniero ambiental e industrial de materiales. En cambio, por eso le digo, ¿no? El ingeniero les va a ayudar a solucionar qué cosa, ustedes futuros médicos, las consecuencias. Y va a disminuir qué cosa, las causas de contaminación. Disminuye las causas de contaminación y ustedes las consecuencias van a ser leves, ¿cierto? Van a ser leves. Esa es la relación, ese es el enfoque sustentable y sostenible que ustedes tienen que embarcar. Ahora, contaminantes no biodegradables, sustancias que no pueden ser degradadas por los microorganismos, a su biotransformación tarda muchos años. Ejemplo, el vidrio, metales, plásticos, tecnopor, insecticidas, organoclorados, algunos detergentes, el PCB también, el DDT, ¿no? Que es un contaminante tremendo, sustancias fenólicas, de cadena larga, sales de mercurio y botes de aluminio. Y tú sabes que estos compuestos químicos también pueden alterar qué cosa, nuestro ADN y causar qué cosa, diferentes mutaciones y desencadenar diferentes enfermedades genéticas que tú de repente sabrás conocido. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas ecológicos? ¿Cuáles son los principales problemas ecológicos? Son cuatro: el efecto invernadero aumentado, el smog fotoquímico, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono, ¿cierto? Son cuatro problemas ambientales de una manera general. Y todo esto enmarca el famoso calentamiento global, ¿no? El famoso calentamiento global. Entonces, ¿qué pasa con el efecto invernadero aumentado? Este efecto invernadero aumentado es el calentamiento de la superficie de la Tierra ocasionado por la absorción y conservación de la radiación solar por un grupo de gases, principalmente del dióxido de carbono. Imagínense, ¿no? Imagínense. Es por eso que cuando yo veo, a mí me gusta, por ejemplo, ver esas películas muy antiquísimas, ¿no? ¿Cierto? Unas películas muy antiquísimas, pero donde las personas, pues, en tremendo sol están con terno, ¿no? Qué elegantes, ¿no? Qué elegancia. Pero yo digo, a ver, voy a salir un día así, pues, con mi terno, ¿no? A ver, oye, no puedo soportar. Lógicamente es porque la intensidad de la radiación calorífica cada año, cada día va aumentando. No voy a comparar la intensidad, la capa gruesa de ozono que estaba en esa época con la actualidad, ¿cierto? Con la actualidad. Y lógicamente ustedes saben que a través de la radiación solar nosotros podemos absorber lo que es una vitamina, ¿no? Una vitamina D. Y la vitamina D va a desencadenar a la activación del calcio y todo es un proceso. Todo es un proceso. ¿Y cuáles son esos principales contaminantes? El dióxido de carbono, el metano, el ozono, los CFC, los famosos clorofluorcarbonados. Estos condenados son que todos los envases que tienen aire comprensado, podemos llamarlo así, comprimido, como quieras, tienen este famoso CFC.
Y cada día pues nos invade más, ¿no? Nos invaden más de estos productos envasados. Por ejemplo, esos sprays de las horas locas también tienen clorofluorocarbonados. El efecto invernadero es un fenómeno natural que mantiene la temperatura terrestre dentro de los límites permitidos para el desarrollo de la vida. ¿Cuál es la temperatura óptima? 15 grados Celsius. Por eso yo te digo, yo recuerdo esas películas, correcto, cuando dicen, oye, tengo mi invernadero en mi casa, dice. Imagínate, ¿no? Tenían su propio invernadero para concentrar la temperatura en sus plantas. Ahora todo el planeta es un invernadero, ¿no es cierto? Porque se ha excedido la temperatura. Y eso que ha ocasionado la actividad humana ha hecho que aumente la concentración de CO2 en la atmósfera. Y eso, lógicamente, que ha ocasionado la elevación de la temperatura. Y al elevarse la temperatura, otros procesos se alteran, se desequilibran y hay un cambio indeseable en el ambiente. Y eso se llama, como habíamos dicho, contaminación. ¿Cierto? Contaminación. Esto era lo normal, ¿no? Que entre la radiación solar y un rebote y salga la radiación solar. Pero ahora, por la presencia de los gases que existen en la capa de ozono impidiendo su salida, regresan otra vez. Y es por eso que hay esos cambios variados de temperatura en la actualidad. ¿Cierto? Tremendamente. ¿Qué consecuencias puede traer esto? El aumento en 2 o 3 grados Celsius en la temperatura promedio del planeta. ¿Cuál era la temperatura promedio de nuestro planeta? 15 grados Celsius. ¿Ha aumentado 2, 3 grados Celsius? Sí, y más incluso. ¿Aumento de lluvias y otros fenómenos naturales? Sí. Muchos fenómenos naturales que de repente nosotros ya no podemos controlar ello. Y no podemos saber, ¿no? El que más sufre en esto es el agricultor. Porque el agricultor actualmente pues conocía, ¿no? En qué fechas va a llover, en qué fechas no va a llover, pero actualmente desconoce eso. La elevación del nivel del mar, unos 20 centímetros, aproximadamente 40 años, se está viendo en algunos lugares, y lógicamente que va a incrementar las enfermedades transmitidas por vectores característicos de ambientes cálidos. Paludismo, el dengue, que ya está reapareciendo por Piura, ¿cierto? El dengue, por allí, de ahí viene ya todo, libertad, viene sigue bajando, la tripanosomiasis y lógicamente enfermedades, ¿cierto? Relacionadas con la gastroenteritis. ¿Por qué? Porque a más calor, ¿cierto? El alimento de nuestros mercados entra en estado de descomposición. Y tú sabes que, ¿por qué entra en un estado de descomposición? Pues lógicamente que hay bacterias, hay microorganismos que ayudan en ese proceso. Y a veces, como nos acostumbramos a comer alimentos semicrudos, no bien coccionados, entonces ahí vienen las diferentes enfermedades relacionadas a la gastroenteritis. También hablamos de la lluvia ácida, ¿sí? De la lluvia ácida. En sí la lluvia es ácida, porque tiene un pH 5.6, pero se habla de lluvia ácida cuando su pH es menor, ya de 5.6, ¿cierto? Cuando su pH es menor. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Cierto? Los dióxidos de azufre y el dióxido de nitrógeno. Ellos son los responsables, que lógicamente que están presentes en la combustión de las fábricas, combustión de autos viejos, la quema de llantas, todo está presente. Por eso que se impide eso, ¿no? Se impide eso. Miren, aquí está, por ejemplo, en este auto, ¿no? Ya está tan viejo, tiene 6, 7 años ya fue, ya no lo cambian nada de motor, nada, y causa la contaminación. Y eso provoca daños, lógicamente, en la agricultura. ¿Cierto? Es ácido, pues, y el terreno, lógicamente, no es apropiado para ciertas plantas que se puedan sembrar con un fin agrícola. ¿Qué consecuencia va a traer esta lluvia ácida? Destrucción y desertificación de ecosistemas forestales, la corrosión también en metales y superficies de piedra, pérdida de monumentos históricos y zonas arqueológicas. Lo puede dañar, ¿eh? Los metales. Lo vemos eso en nuestros techos, ¿no? ¿Cierto? Cuando quedan estos residuos de la columna, estos fierros, lo vemos totalmente destruido, ¿no? Por eso que se tiene que proteger esto. Y esta lluvia ácida, lógicamente, va a provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Ahora, también hablamos del smog fotoquímico o famosa inversión térmica. ¿Quién es el responsable? El ozono y el nitrato de piroxicetilo. ¿Qué es la inversión térmica? Miren, acá en una imagen podemos establecer. La inversión térmica es los constantes cambios de temperatura que nosotros podemos observar. O sea, amanece de repente nublado, pasa unas horas y ya que sucede, aparece el sol. De ahí de nuevo unas horas, nublado. Y eso es lo que podemos sentir ahorita, por ejemplo, ¿no? Ahorita en la casa, calor, ¿cierto? Te dicen, no, que me voy a tapar. Dicen, no, hace mucho calor, pero 2, 3 de la mañana, frío, ¿cierto? O sea, hay una inversión térmica, ¿cierto? Hay un cambio de temperatura, miren. Y eso influye bastante también la presión atmosférica.
Lógicamente que nosotros podemos adaptarnos, ¿no? Pero un anciano o un niño no. Es por eso que en los hospitales constantemente llegan los casos de neumonía en los niños, por estos cambios tan frecuentes de temperatura. ¿Sí? Esto se llama, es provocado por el smog fotoquímico. Consecuencias: irritación de las mucosas oculares y nasales, sensación de desecación, perturbaciones visuales, cefaleas, bronquitis y la aparición también de las alergias. Porque recuerda que a nivel de ese smog viene también residuos de polen y algunos somos alérgicos a ellos. Y lo principal es la destrucción de la capa de ozono, ¿cierto? Imagínate, desde el año 1984 que se descubrió el agujero sobre la Antártida. ¿Y quiénes son los responsables contaminantes de ello? Los clorofluorocarbonados, los CFC, los freones, ¿sí? Los freones también llamados, ¿no? También encontramos los salones de bromo y los colorantes y plaguicidas, ¿no? Todos ellos son destructores de la capa de ozono. Mira, por ejemplo, 1979, mira cómo está ese agujerito, ¿no? Mal llamado agujero de ozono también, ¿no? Simplemente capa de ozono, destrucción, o adelgamiento, en este caso, reducción de la capa de ozono. Pero mira el año 2021, sigue totalmente destruyéndose la capa de ozono, ¿cierto? Sigue destruyéndose. ¿Por qué? Porque seguimos contaminándose. Por más que exista ahora del planeta, que 5 minutos, no es suficiente. No es suficiente. No se necesita un gran cambio, ¿cierto?, en nuestra educación ambiental. ¿Qué consecuencia va a traer este problema en la destrucción capa de ozono? Deficiencia inmunitaria, produce cataratas, cáncer a la piel y dermatosis, especialmente lo que se ve, decrecimiento en el crecimiento del fitoplancton a nivel de mar. Porque tú sabes que el fitoplancton es importante para el zooplancton y el zooplancton es importante para las aves y nosotros las aves a nivel de guano, agricultura y todo es un ciclo biogeoquímico, ¿cierto? Un ciclo biogeoquímico. Ahora, que hemos hablado de toda esta contaminación, tremenda, ahora necesitamos hablar un poco de la noción jurídica del ambiente. ¿Hay leyes del ambiente? Sí. La Ley General del Ambiente en el artículo número 2, numeral 2.3, ¿qué dice? Entiéndase, dice, para los efectos de la presente ley, que toda mención hecha al ambiente o a sus componentes comprende los elementos físicos, químicos, biológicos, de origen natural o antropogénico, que en forma individual o asociada conforman el medio en que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la vida individual, colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. Miren cómo lo define ambiente la ley general, ¿cierto? La ley general. ¿Hay normas que regulan los componentes ambientales? Sí, ¿no? Hay leyes, la ley general 28611, ¿cierto? Es la ley general del ambiente, que abarca los estándares de calidad de emisiones de vehiculares, de ruidos, hidrocarburos, estándares de calidad del suelo. Todo esto está en ese documento 28611, que es la ley general del ambiente. Los componentes bióticos también, ¿no? Hay ley forestal, fauna silvestre, de protección, ¿cierto? También nos basamos en la Declaración de Río, en el aprovechamiento y protección de la biodiversidad. Y también hemos hablado del componente social y cultural, grupo de factores exclusivos de la especie, en este caso humana. La forma de vida de los seres humanos influye tanto sobre todas las personas como sobre los otros seres vivos que lo rodean. Y está regulado por sectores de ¿qué? Educación, profesores, docentes, salud, ustedes allí, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Vivienda. Todo eso enmarca en la lucha en el componente de cosa ambiental. ¿Qué es un derecho ambiental? Lógicamente que si hablamos de leyes es una disciplina jurídica en formación. Es una disciplina jurídica que regula las relaciones humanas para convivencia pacífica en un ambiente saludable. Eso es lo que todos queremos, un ambiente saludable, libre de causas, para no sufrir de ¿qué? De consecuencias. ¿Sí? Eso es lo que se sucede. ¿Cuándo surge o aparece o hace necesario el derecho ambiental? El derecho ambiental se hace necesario cuando los recursos naturales empiezan a hacerse escasos. Recién allí nos damos cuenta de que algo estamos haciendo mal. ¿Cierto? Recién allí. El derecho ambiental se hace necesario cuando también empiezan a existir conflictos y se busca una solución. Ahí lo tienes, por ejemplo, el caso del derrame de petróleo. Sí, el caso del derrame de petróleo, ¿no? Recién conocemos de la parte ambiental cuando vemos qué cosa, un conflicto, ¿cierto? Un conflicto.
Ahora, característica del derecho ambiental, bueno, hay preventivo, sustento ecológico, carácter político también, multidisciplinario, porque se necesita conocimiento de todo, ¿cierto? Salud, ingeniería, todo es el conocimiento, por eso que es transgeneracional y fronterizo también. ¿Cómo se origina en el Perú? Bueno, las normas ambientales, se establecieron ideas de normas ambientales desde el año 1777 en protección de evitar matar a las vicuñas. Pero lo que interesaba en esa época más era la ganancia, ¿cierto? Más era la ganancia en este caso, ¿cierto? O sea, eso fue el problema. O sea, más les interesaba la venta, ¿cierto? Del pelaje de este animalito que conservarlo. Imagínense, para que se den cuenta el pensamiento de esas épocas. Luego ya, después de la independencia, en el periodo de 1825, Simón Bolívar introdujo medidas para prevenir la caza de las vicuñas, como en tiempos imperiales, ¿no? Esta vez, dice, en el Nuevo Perú, eran empresas inglesas con sede en Arequipa las que organizaban la exportación, o sea, no hicieron caso también a ello. Recién ya la primera norma ambiental, en el Decreto Supremo número 781, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 11 de agosto de 1947. Recién aquí se protege y conserva el uso de recursos pesqueros y otras riquezas naturales a nivel de aguas epicontinentales, ¿cierto? O sea, recién se establece, no lo olvides, en el 11 de agosto de 1947, una protección ambiental en la zona pesquera, imagínense. Lógicamente que acá también habla de la jurisdicción marítima, de la distancia de 200 millas, que a nivel, pues, de la corriente Humboldt, también llamada la corriente peruana, ¿no? Es un 200 millas, chicos, de recursos sensacionalmente envidiables por todos los países, tanto que vienen extranjeros a pescar allí en esto de acá. Ahora, y todo se establece, jóvenes, en la parte de gestión ambiental. ¿Cierto? He visto a varios compañeros, amigos que se han especializado, médicos, en esta área de gestión ambiental. Salud y gestión ambiental en la parte médica. La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política nacional del ambiente. O sea, es una gestión de procesos, ¿cierto? Ahora, y no quiero escapar para debatir esto también, hablarles un poquito, ¿no?, de lo que sucedió. No hay que ignorar esto. ¿Repsol debe reparar daños por derrame de petróleo? Creo que todos tenemos una respuesta bien clara y precisa, que sí tiene que pagar. ¿Por qué? Porque sencillamente se dice que fueron 6,000 barriles de petróleo, pero recuerda que esta empresa, desde el año 2013 ya viene con problemas de sanciones de derrame de petróleo. ¿Sí? La bióloga, por ejemplo, y colega Andrea Collantes, ¿no? Mencionó que se preguntaba por qué el día del oleaje anómalo se permitió la operación, o sea, por qué les permitieron el permiso, o sea, a pesar de que había un oleaje anómalo. La bióloga Andrea Collantes mencionó eso, ¿cierto? En noviembre también de 2019 publicó un reportaje de derrames de petróleo frecuentes que ocurren en el mar peruano. Imagínense, o sea, no fue la primera vez, no es la primera vez que ocurre esta empresa, pues, que ha ocasionado toda esta gran problemática ambiental. O sea, ¿se merece una pena ambiental? Sí. La gestión ambiental en el Perú, ¿cómo vamos aquí en la gestión ambiental de Perú? Mira, tantas empresas que existen, ¿no? Mira, CEIA, el CNG, correcto, el MINAN, el CINEFA, la política ambiental, SENACE. La gran pregunta es, ¿no? ¿Por qué no nos dan a conocer esto? Sí, a todos, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué establece? ¿Qué función tenemos? No conocemos, solamente que conocemos, UEFA, ¿cierto? En nuestra mente solamente se nos viene qué cosa, UEFA, ¿cierto? UEFA. Entonces debemos nosotros abarcar muchos aspectos acá. Mira, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es todo, ¿no? CEIA, CINIA, CINEFA, todos la gestión o el proceso, ¿no? Que en un momento hablaremos de cada uno de repente que cumplen las funciones ambientales adecuadas. Mira, ¿quiénes intervienen acá en la parte de evaluación de un impacto ambiental? Está el Ministerio de Salud, lógicamente, el Ministerio de Producción, Transporte, Energía de Minas, Agricultura, de Defensa, Saneamiento y Construcción, Turismo, que también es el afectado. ¿Qué es una denuncia ambiental? La denuncia ambiental es una comunicación que se realiza ante la autoridad para darle a conocer la existencia de una probable contaminación o afectación a los recursos naturales. A través de las denuncias ambientales se materializa el derecho de las personas a la participación ciudadana en materia, en este caso ambiental, el cual debe ser ejercido de manera responsable. Ahora,
¿Cómo hacer la denuncia ambiental? ¿A dónde? Pues hay un organismo que se llama SINADA. Como yo siempre fastidio, y disculparán si hay alguien por acá que trabaja en ese lugar, algún familiar, SINADA que no hace nada, ¿no es cierto? Yo siempre he fastidiado así, que es el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales. O sea, con eso te digo, no todos enviamos nuestro correo, nuestra forta UEFA, pero primero tiene que pasar por SINADA. UEFA recibe denuncias ambientales a través del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales. El UEFA recibe las denuncias ambientales que pueden ser formuladas por cualquier persona a nivel nacional, sin que para ello sea necesario tener interés directo en el hecho denunciado. ¿Cómo se puede hacer las denuncias ambientales? Vía telefónica, correo electrónico, página web de la UEFA, en forma presencial. La denuncia puede ser anónima y reservar también datos personales. O sea, todos podemos participar en esa denuncia ambiental. ¿Hay principios del derecho ambiental? Sí, derecho y deber fundamental, ¿cierto? Que en vivir en un ambiente saludable y equilibrado, derecho a la información también, es lo que estamos haciendo, lo que están recibiendo ahorita, ¿no? Información política de normas y medidas, ¿cierto? También es un derecho de ustedes. El principio de sostenibilidad, la gestión del ambiente y sus componentes, que protejan también la ley ambiental y se dé a conocer y se dé el cumplimiento de las leyes ambientales. Y sin hablar del principio de prevención. Prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Principio precautorio también, ¿no? Que ver la situación cuando haya peligro del daño grave y irreversible y tener un plan de gestión ambiental, un plan de contingencia ambiental. Principio de internalización de costos. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. ¿Qué de entender ante esta empresa Repsol? Que tiene que cumplir, ¿cierto?, el daño ecológico que ha hecho. Ya saben cómo, una multa. Y muy aparte, todas las cosas que se le puede denunciar. Principio pro natura y un principio indubio pro natura también, ¿cierto? Todo ello, el pro natura, las normas ambientales, siempre tender en este caso proteger la naturaleza, y el indubio pro natura, pues ya tribunales, ¿no? ¿Cierto? Lógicamente, si hablamos de leyes que están alterando, ya la justicia peruana tiene que encargarse de ello también, a través del ministerio. La política ambiental ya es un instrumento orientador y de más alto nivel que define y conduce acciones de las entidades del Estado, ¿cierto? La política ambiental. También hablamos de una justicia ambiental, justicia que trata de resolver en un aspecto jurídico, político y éticamente, ¿cierto? Éticamente. O sea, si hay engaños en las leyes ambientales, que la mayoría hace esos procesos, muchas empresas dicen, yo cumplo con mi gestión ambiental, pero no tienen a la hora de la hora, como esta empresa, ¿no? Esta empresa desconocía sus multas, desconocía todo el daño ambiental que estaba haciendo, entonces ya no es ético, ¿cierto? Ya no es ético, entonces debe pagar de una manera no jurídica, no de una manera jurídica. El Poder Judicial es el que tiene que entrar acá, ¿cierto? A garantizar la optimización del uso racional, sostenible y responsable. Recuerden que debemos evitar siempre, ¿qué cosa? Las causas. Y por lo tanto, el plan de gestión ambiental tiene que tener establecido por el Poder Judicial. Poder Judicial. Y esto se basa en la Constitución Política del Perú. Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado de todo ser humano, está en el artículo 2, numeral 22 de la Constitución Política del Perú. El Estado debe determinar la política nacional del ambiente para el uso racional, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, garantizando que un ambiente armónico y saludable para el ser humano. No lo digo yo, lo dice el artículo 67 al 69 de la Constitución Política del Perú. Y para terminar, una frase que siempre me llama la atención es que la mejor herencia que podemos dejarle nosotros a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que él pueda vivir. Eso es lo mejor cuando nosotros hablamos de salud planetaria. Y recuerden, luchando, combatiendo, previniendo, tratando las causas, vamos a librarnos de esas consecuencias. Consecuencias que ustedes no quiero que en un futuro no se compliquen la vida. Si no hay causas, no hay consecuencias. O de alguna manera reducimos esas causas, reducimos las consecuencias. Muy bien. Muy agradecido en este caso, y alguna pregunta de repente que ustedes tengan, pueden hacerla, jóvenes.